obeso, se muestra fibroso, cabello escaso, rojizo, abdomen aguantado, edema de miembros inferiores y se hace el diagnóstico de ecuación. Podemos ver ahí una fotografía que nos muestra un pacientito con un cuadro como el que tiene este niño. El sistema o la circulación sistémica básicamente es un sistema de transporte. Recordemos el papel que juega la circulación. En esta diapositiva vemos el aparato circulatorio, ¿verdad? Y lo vemos en relación con otros sistemas. Tenemos el sistema digestivo, vemos que los nutrientes pasan a la circulación. También tenemos aquí el aparato respiratorio, y sabemos que hay un intercambio de gases entre el aparato respiratorio y la circulación, de manera pues que hasta llegar los nutrientes aquí estamos tomando el oxígeno, que es una sustancia que nosotros necesitamos, pero a la vez estamos eliminando CO2 a nivel de los pulmones. Por otro lado tenemos todos los tejidos y tenemos ahí el intercambio de la sangre llevando los nutrientes que se necesitan las células y eliminando pues, los desechos que producen esta célula. Y por último tenemos por último la relación del sistema circulatorio con sistemas excretorios. Principalmente nos estaríamos refiriendo al riñón, ¿verdad? Que es una vía muy importante para la eliminación de desechos. De tal manera pues que donde nos quede claro con esta diapositiva es que la circulación es un sistema de transporte. Aquí tenemos un poco más detalles, ¿verdad? Tenemos el lado izquierdo, ¿verdad? El ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, ¿verdad? El corazón derecho. El momento en que se oxigena la sangre, se vuelve sangre arterial y es distribuida, como podemos ver, a todos los órganos, ¿verdad? Todos los sistemas, tanto los que están hacia abajo del corazón como los que están hacia arriba. Ahora, dentro de este sistema del aparato circulatorio vamos a hacer énfasis en los pasos sanguíneos para hablar pues, propiamente de la circulación. Aquí tenemos, pues, comenzamos con la arteria aorta, la arteria de mayor calibre, luego vamos viendo que existen otras arterias también de gran calibre, luego van disminuyendo el grosor o el calibre de estas arterias. Las más grandes reciben este calificativo, son arterias elásticas. A medida que van siendo más en su grosor menor, cambian de nombre, se les llama arterias musculares. Pero, pues, el lecho arterial termina, ¿verdad? Una vez que se subdivide en el lecho arteriolar. Entonces aquí tenemos representadas las arteriolas. Y esto es un lecho vascular muy importante porque aquí es donde puede aumentar o disminuir, ¿verdad? El flujo de los vasos mediante básicamente la inervación del sistema nervioso simpático, que aumenta o disminuye el radio de estos vasos y de esta manera afecta el flujo de sangre en los tejidos. De tal manera que ustedes vengan las arteriolas con unas llaves ahí, ¿verdad? Que permita que esto se abra o se cierre. Luego tenemos el lecho de los capilares. Sabemos que el lecho capilar es el sitio donde hay el intercambio, que se lleva a cabo el intercambio entre la circulación y los diferentes tejidos. Entonces aquí se hace notar eso en el esquema, ¿verdad? Aquí tenemos las células y tenemos los capilares. Luego continuamos en el sistema vascular con las vénulas, que son venas de pequeño calibre. El calibre de ellas va aumentando hasta que llegamos a las venas más grandes, que son las venas cavas, que regresan al ventrículo derecho. Ahora, al conjunto de las arteriolas, lo que es esta parte de aquí, más los capilares, más las vénulas, se le llama la microcirculación. Esta es para nosotros la microcirculación. También, cuando hablamos de la circulación, esto también tiene referencia con lo que ocurre a nivel pulmonar y lo que ocurre a nivel de los tejidos. Vean ustedes, acá tenemos el intercambio de oxígeno captado por el pulmón hacia
llega al pulmón, se oxigena y regresa ya en forma capilar, ya como sangre arterial a la aurícula izquierda, para luego pasar al ventrículo izquierdo, y esa sangre arterial es bombeada a los tejidos. Está el otro lecho infectado, el lecho capilar. Una vez que pasa por estos lechos, ya la sangre se vuelve sangre venosa, regresando al ventrículo, a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho. Pero aquí vemos la diferencia que vimos cuando hablamos del fenómeno mecánico. Vean que las presiones desarrolladas en las cámaras izquierdas son presiones significativas. ¿Cuánto se desarrolla de presión dentro del ventrículo izquierdo? Básicamente dentro del ventrículo izquierdo. Durante la contracción llega a 120 milímetros de mercurio y durante la relajación llega casi a cero, básicamente a cero. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho? Llega solamente a 25 milímetros de mercurio y luego durante la relajación llega también básicamente a cero. Entonces aquí vemos una marcada diferencia en las presiones desarrolladas en lo que es la circulación mayor, que es la circulación sistémica, y la circulación menor, en la que está involucrado el ventrículo derecho hacia el pulmón. Recordemos también que el flujo de la sangre, ¿verdad?, ocurre a favor de una diferencia de presión, de tal manera que es sumamente importante las presiones desarrolladas en las diferentes áreas para que la sangre se mueva en una dada dirección. Eso lo vimos también en la primera clase. Entonces, básicamente el ventrículo izquierdo, funcionando adecuadamente, es capaz de desarrollar una presión significativa para dar inicio a toda esta circulación de la sangre en todo el organismo. Ahora, esta presión de la sangre lo vamos a ver aquí en los diferentes lechos, comenzando con la aorta, arterias arteriolas, capilares, venas, venas y venas cavae. Vean ustedes que si nosotros vamos a las arterias de gran calibre, somos capaces de, al través de nuestro estetoscopio, en una arteria de ese calibre, sentir o detectar la pulsación, es decir, cada latido cardíaco. Ustedes van a sentir el golpeteo de esa presión, es decir, que en ese momento la presión oscila. Durante la sístole se eleva y durante la diástole se eleva. Vamos a explicar mañana cuando hablemos de la presión arterial por qué es que las arterias no baja hasta cero la presión. En el ventrículo sí sabemos que baja hasta cero la diástole, pero las arterias no bajan, sino que se mantienen. Si nosotros registramos la presión en la aorta, en la sístole llega a 120 y en la diástole se queda por 80 milímetros de mercurio. Pero lo importante ahora es que vemos que hay una oscilación de la presión que se va amortiguando a medida que nosotros avanzamos en los lechos vasculares, de manera que ya cuando llegamos a las arteriolas básicamente está bastante dividida esa oscilación, y cuando se llega a los capilares, básicamente de ahí en adelante ya no hay oscilación de la sangre, sino que registramos esto en esta forma. Vimos en la primera clase que una de las razones por las que esa presión se va perdiendo es por la distancia que va recorriendo la sangre. Por otro lado, también recordemos que la velocidad de la sangre es variable. Aquí tenemos una representación de lo que sería toda la circulación, arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. El área de sección transversal que se incrementa marcadamente en el lecho vascular, ustedes, y aquí podemos ver como una imagen en el espejo, ¿verdad? Cuando nosotros detectamos o medimos la velocidad de la sangre, vemos que la mayor velocidad de la sangre ocurre donde es menor el área de sección transversal, que es en la aorta. A medida que esto, las arterias se van subdividiendo, va aumentando el área de sección transversal y con ello también va disminuyendo la velocidad de la sangre, que llega a ser menor cuando nosotros llegamos puramente a los capilares. Ya una compañera de ustedes nos explicó, ¿verdad?, la conveniencia de que la sangre viaje lentamente, porque es en ese sitio
entre nutrientes y desechos. Y esa lentitud de la sangre permite que haya suficiente tiempo para que ustedes se intercambien. Pero esa velocidad se va recuperando dentro de toda el área de sección transversal y vemos que se ha recuperado bastante cuando llegamos a las cavas, pero nunca llega a tener la misma velocidad que la que teníamos aquí en la boca. Aquí tenemos una gráfica que nos reúne todas estas características que acabamos de mencionar, tomando en cuenta que cada uno de estos cuadritos acá nos va mostrando diferentes lechos vasculares, comenzando por, en este caso, las arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas, capilares, pédulas, venas y vena cava. Entonces vemos acá, en este primer esquema, el diámetro de los vasos. Vemos cómo de este diámetro bajamos ahí y estamos hablando de diámetro individual, ¿verdad? Y aquí se incrementa. Eso nos dice que el diámetro de la vena cava es mayor que el diámetro de la boca. El área de sección transversal, ver cómo va cambiando. Aquí tenemos la presión de la sangre y aquí tenemos la velocidad del flujo de la sangre. Entonces ustedes básicamente lo que tienen que es analizar detenidamente estos esquemas, ¿verdad?, para tomar todos estos conceptos. En cuanto a las características de los vasos sanguíneos, recuerdo que hablamos de ello también en la primera clase, pero solo para que recordemos, ¿verdad? Aquí tenemos los diámetros, vean ustedes, de las venas más grandes, llegan a ser hasta de 3 centímetros, de las arterias andan por ahí por 0.5 centímetros. Pero la característica que yo quiero resaltar es que las arterias, comparándolo con las venas, hay una mayor proporción tanto de tejido elástico como de músculo liso vascular. Tenemos que recordar esas características que están a favor, pues son más abundantes en las arterias que en las venas.